Esto pasó en el verano de 1998, cuando tenía 27 años. Mi padre había muerto unos meses antes, y yo terminé haciéndome cargo de una pequeña granja que llevaba casi 40 años en la familia. Estaba en el norte de Iowa, bastante lejos de cualquier ciudad importante. No era una propiedad enorme ni particularmente antigua, pero sí estaba lo suficientemente aislada como para que el vecino más cercano quedara a varios kilómetros por un camino de grava. Durante el día, era un lugar tranquilo. Tenía un pequeño campo de maíz, un granero rojo bastante deteriorado, un cobertizo para herramientas y una casa de madera de 2 plantas que había sido remodelada varias veces desde los años 60. Nunca me habían gustado demasiado las zonas rurales, pero después del funeral, decidí quedarme allí un tiempo para vender todo con calma. Además, necesitaba alejarme un poco de la ciudad. Los primeros días fueron completamente normales. Me levantaba temprano, revisaba las cercas, alimentaba a los pocos animales que todavía quedaban y pasaba buena parte de la tarde limpiando habitaciones llenas de cajas que mi padre jamás había tirado. Una de las cosas que más recuerdo de ese verano era el clima. Casi todas las tardes aparecían tormentas eléctricas. Algunas duraban apenas 20 minutos y otras parecían quedarse durante horas. Yo siempre había disfrutado ver llover, así que cuando terminaba el trabajo me sentaba frente a la ventana del comedor con una taza de café y simplemente observaba el campo. Desde allí podía verse prácticamente toda la propiedad, hasta una hilera de árboles que marcaba el final del terreno. Después de esa línea, empezaba otro campo abandonado que pertenecía a alguien que, según me dijeron, llevaba años sin aparecer por la zona. Era un paisaje completamente abierto. Si una persona caminaba por ahí, podías verla desde muy lejos. Todo siguió igual durante casi 3 semanas, hasta que una noche hubo una tormenta particularmente fuerte. Recuerdo que el pronóstico hablaba de actividad eléctrica intensa y ráfagas de viento bastante peligrosas. La electricidad se cortó cerca de las 9:30, así que encendí un par de lámparas de queroseno y me quedé sentado junto a la ventana esperando que pasara lo peor. Afuera estaba completamente oscuro. Solo podía distinguir el campo durante una fracción de segundo cada vez que un relámpago iluminaba todo el horizonte. En uno de esos destellos vi algo que me llamó la atención. Había una figura oscura cerca de la línea de árboles. No pensé que fuera una persona. Honestamente asumí que era algún poste o quizá una pieza vieja de maquinaria agrícola que nunca había notado. El problema fue que, unos segundos después, cuando volvió a caer otro relámpago, esa misma figura parecía estar varios metros más cerca. No le di demasiada importancia. Mi primera explicación fue que simplemente estaba confundiendo un objeto con otro, porque cada destello iluminaba el terreno desde un ángulo diferente. Además, cuando el cielo volvía a oscurecerse no podía ver absolutamente nada. Solo existía esa imagen congelada durante menos de un segundo. Sin embargo, empecé a prestarle más atención. Esperaba cada nuevo relámpago intentando localizar el mismo punto del campo. En el siguiente destello ya no estaba cerca de los árboles. Parecía encontrarse aproximadamente a la mitad del terreno. No había visto ningún movimiento entre un instante y otro. Era como si la oscuridad borrara todo y el siguiente relámpago revelara una fotografía completamente distinta. Recuerdo haberme acercado un poco más al vidrio pensando que tal vez alguien estaba cruzando la propiedad. Era raro, pero no imposible. Podía ser un cazador perdido o algún vecino intentando asegurar algo antes de que empeorara la tormenta. Sin embargo, mientras más observaba, más incómodo me sentía. La silueta era demasiado vertical. No distinguía brazos ni piernas con claridad. Solo una forma oscura mucho más alta de lo normal. Tampoco parecía caminar. Simplemente aparecía en otro lugar cada vez que el cielo se iluminaba. Nunca la veía moverse. Nunca alcanzaba a verla durante más de un segundo. Solo estaba allí,
y después desaparecía junto con la luz. En un momento pensé en salir al porche con una linterna. Incluso agarré el impermeable. Pero apenas abrí la puerta sentí el viento golpeándome con tanta fuerza que tuve que sostenerla para que no se cerrara de golpe. La lluvia caía casi horizontal y apenas podía distinguir los primeros metros del jardín. Si realmente había alguien ahí afuera, yo no iba a encontrarlo. Cerré la puerta de nuevo y regresé a la ventana. Pasaron varios minutos sin que hubiera relámpagos especialmente fuertes. Entonces llegó uno que iluminó absolutamente todo el campo, como si fuera de día. La figura estaba ahora muy cerca de la cerca que rodeaba la casa. No sabría decir exactamente a qué distancia. Quizá unos 40 metros. Lo suficiente para notar algunos detalles, pero no lo suficientes como para entender qué estaba viendo. Lo único que recuerdo con claridad es que la parte superior parecía más ancha que la cabeza de una persona. Durante años pensé que podía haber sido un sombrero, aunque tampoco estoy seguro. El resto era solo una masa oscura. No distinguía rostro. No distinguía ropa. Solo esa forma alta, completamente inmóvil, mientras la lluvia caía alrededor. Cuando la oscuridad volvió, me quedé mirando el mismo lugar, esperando que el siguiente relámpago confirmara que había sido una ilusión. No ocurrió así. En el siguiente destello ya no estaba junto a la cerca. Estaba al otro lado, dentro de la propiedad. No había ninguna abertura por donde pudiera haber entrado tan rápido, y, aun si la hubiera habido, era imposible recorrer esa distancia entre un relámpago y otro, sin que yo viera algún movimiento. Ahí fue cuando dejé de intentar buscar explicaciones lógicas. No porque creyera que era un fantasma, sino porque entendí que algo no tenía sentido. Cerré las cortinas casi por reflejo. Recuerdo perfectamente haber pensado que si aquello era una persona, no quería que supiera exactamente dónde estaba yo dentro de la casa. Me senté en el suelo del comedor con la espalda contra la pared intentando convencerme de que estaba exagerando. Afuera seguían cayendo truenos cada pocos segundos y la madera de la casa crujía constantemente por el viento. No sé cuánto tiempo pasó. Tal vez 20 minutos, tal vez una hora. En algún momento la tormenta empezó a alejarse y los relámpagos fueron menos frecuentes. Finalmente decidí mirar otra vez por una pequeña abertura entre las cortinas. No había nada. El campo estaba completamente vacío. Al amanecer salí a revisar toda la propiedad. Lo hice más por tranquilidad que porque realmente esperara encontrar algo. El terreno estaba convertido en barro, así que cualquier persona que hubiera caminado por allí debía haber dejado huellas. Encontré marcas, pero no donde esperaba. No había una sola pisada cruzando el campo, ni cerca de la línea de árboles, ni alrededor de la cerca. Las únicas huellas estaban junto a la casa. Daban una vuelta completa alrededor de las paredes exteriores como si alguien hubiera caminado lentamente inspeccionando cada ventana. Eran profundas, bastante más grandes que mis botas de trabajo, y desaparecían unos metros después del porche delantero. No llevaban hacia ningún camino, simplemente terminaban. Pensé que quizá la lluvia había borrado parte del rastro, pero el barro conservaba perfectamente las marcas alrededor de la vivienda. Si alguien realmente hubiera venido desde el campo, tendría que haber dejado cientos de huellas antes de llegar allí. No había ninguna, solo las que rodeaban la casa. Durante los días siguientes intenté convencerme de que existía una explicación razonable. Incluso hablé con el sheriff del condado cuando fue a revisar unos daños provocados por la tormenta. Me dijo que probablemente algún bromista había entrado durante la noche y que la lluvia habría hecho desaparecer el resto de las pisadas. No parecía demasiado interesado en el tema y, siendo sincero, yo tampoco insistí. Sonaba absurdo incluso mientras lo contaba. Unas semanas después conocí a un hombre mayor que vivía bastante lejos de mi propiedad. Estábamos conversando sobre las tormentas porque ese verano habían sido especialmente fuertes. En algún momento mencioné, casi riéndome,
que durante una de ellas me había parecido ver a alguien cruzando el campo. No le di demasiados detalles. Ni siquiera mencioné las huellas. Esperaba que simplemente me dijera que seguramente había sido un vecino. Lo único que hizo fue quedarse callado unos segundos antes de preguntarme si esa figura aparecía únicamente cuando había relámpagos. Le respondí que sí. Entonces asintió muy despacio, como si hubiera confirmado algo que ya sospechaba, y siguió hablando de otra cosa. No volvió a mencionar el tema. Yo tampoco. Vendí la granja a principios del año siguiente y regresé a la ciudad. Nunca tuve otra experiencia parecida. Durante mucho tiempo pensé que todo había sido producto del cansancio, de la oscuridad y de una tormenta especialmente intensa. Es la explicación que sigo dándome cuando alguien me pregunta por qué vendí aquella propiedad tan rápido. Pero hay un detalle que nunca he logrado olvidar. Cada vez que un relámpago iluminaba el campo, la figura siempre estaba mirando directamente hacia la casa, nunca hacia otro lado. Y por más que intento recordarlo de otra manera, no consigo recordar haberla visto dar un solo paso. Solo aparecía un poco más cerca cada vez que el cielo volvía a encenderse. Esto pasó en el otoño de 2016, cuando mi esposa y yo llevábamos poco más de un año viviendo en una casa rural a las afueras de Kentucky. Los dos trabajábamos desde casa, así que mudarnos al campo parecía una buena idea. El terreno tenía unas 12 hectáreas, un pequeño bosque detrás de la vivienda y un camino de grava de casi 500 metros que conectaba con la carretera principal. El vecino más cercano estaba lo suficientemente lejos como para que, por la noche, no se viera ninguna otra luz desde el porche. Era exactamente la tranquilidad que buscábamos. Los primeros meses fueron completamente normales. Nos acostumbramos al silencio, a ver ciervos cruzando el terreno al amanecer y a que, cuando llovía fuerte, el camino se volviera prácticamente intransitable. Si había algo molesto eran las tormentas eléctricas. En esa zona eran bastante frecuentes y la electricidad se iba con facilidad. Nunca nos preocupó demasiado porque siempre volvía después de unos minutos. Sin embargo, cerca del final del verano empecé a notar un detalle que en ese momento me pareció una simple coincidencia. La luz en nuestra casa siempre se cortaba antes que en cualquier otro lugar. La primera vez no pensé absolutamente nada. Estaba revisando el radar meteorológico porque se acercaba una tormenta bastante grande y, unos 10 minutos antes de que empezara a llover, toda la casa quedó completamente a oscuras. Supuse que alguna rama había caído sobre una línea eléctrica. Lo extraño fue que, al mirar hacia la carretera, todavía podía ver las luces de otras casas a la distancia. Incluso la gasolinera que quedaba varios kilómetros más adelante seguía completamente iluminada. Unos 20 minutos después, cuando la tormenta finalmente llegó, fue entonces cuando el resto del sector perdió el servicio. Nuestra electricidad regresó casi al mismo tiempo que la de todos los demás, así que nunca le di demasiadas vueltas. Pero volvió a pasar. Y después otra vez. No importaba si la tormenta era pequeña o si era una de esas que aparecían en todos los pronósticos. Nuestra casa siempre quedaba sin electricidad entre 10 y 20 minutos antes que el resto del área. Mi esposa incluso empezó a bromear diciendo que nuestro transformador era el más cobarde del condado. Era una explicación perfectamente razonable. Las instalaciones eran antiguas y la casa llevaba décadas allí. Jamás pensamos que pudiera tratarse de otra cosa. Las primeras señales de que algo no estaba bien aparecieron unas semanas después. Una mañana salí al cobertizo para buscar una motosierra y encontré varias marcas de botas en el barro que rodeaba el edificio. Había llovido durante la noche, así que asumí que serían mías. Sin embargo, al compararlas, vi que eran bastante más grandes. Además, rodeaban completamente el cobertizo antes de regresar hacia el bosque. No parecían huellas de alguien simplemente caminando. Era como si hubiera estado inspeccionando el lugar. Se lo comenté a mi esposa y los dos llegamos a la misma conclusión.
Probablemente algún cazador se había metido por accidente en nuestra propiedad. Después desapareció un bidón de gasolina. No era gran cosa. Eran unos 20 litros que usábamos para el generador. Pensamos que lo habíamos dejado en otro sitio. Revisamos el granero, el cobertizo, el garaje y hasta la parte trasera de la camioneta. Nunca apareció. Unos días después faltó una pala. Luego un rollo de cuerda. Después una linterna vieja. Nada especialmente valioso. Eran objetos que perfectamente podíamos haber olvidado en cualquier parte del terreno. Incluso llegamos a discutir por eso un par de veces porque cada uno estaba convencido de que el otro los había movido. La primera vez que realmente sentimos miedo fue durante una tormenta de octubre. Esa noche la electricidad volvió a cortarse varios minutos antes de que empezara a llover. Ya estábamos acostumbrados, así que encendimos unas lámparas y seguimos viendo una película en la computadora portátil hasta que comenzó el viento. Recuerdo que serían alrededor de las 10 cuando escuché algo sobre el porche delantero. No fue un golpe fuerte. Fue el sonido de alguien caminando despacio sobre la madera mojada. Mi esposa lo escuchó al mismo tiempo que yo. Los dos dejamos de hablar inmediatamente. Me acerqué a la ventana, pero afuera no podía verse absolutamente nada. La lluvia golpeaba con tanta fuerza que la luz de la linterna apenas atravesaba unos pocos metros. Abrí la puerta solo unos centímetros y alumbré el porche. Estaba vacío. Bajé los escalones pensando que quizá algún animal había subido buscando refugio, pero no encontré nada. Lo único que recuerdo es que, mientras regresaba hacia la casa, tuve la sensación de que alguien me estaba observando desde el límite del bosque. Era imposible distinguir nada con esa lluvia, así que entré de nuevo y cerré con llave. A la mañana siguiente encontramos nuevas huellas. No estaban en el porche, estaban debajo de las ventanas, rodeaban toda la casa y terminaban exactamente donde empezaba el bosque. Compramos un par de cámaras de seguridad unos días después. Eran modelos económicos que grababan en una tarjeta de memoria y funcionaban conectadas a la corriente. Colocamos una apuntando hacia el camino de entrada y otra hacia el cobertizo. Durante casi 2 semanas no registraron absolutamente nada. Entonces llegó otra tormenta importante. Como de costumbre, la electricidad se cortó antes de que empezara a llover. Al día siguiente revisamos las grabaciones esperando ver quién había estado caminando alrededor de la casa. Los videos terminaban exactamente en el momento en que se fue la luz. No había batería de respaldo. Las cámaras simplemente dejaron de grabar. Fue la primera vez que nos preguntamos si alguien podía estar provocando esos cortes. Llamé a la compañía eléctrica para informar el problema. Un técnico vino a revisar el transformador y dijo que todo parecía estar en orden. Según sus registros, los cortes coincidían con fallas normales del servicio. No encontraron ningún daño ni nada que explicara por qué nuestra casa perdía electricidad antes que las demás. La situación siguió empeorando. Dejamos de guardar combustible en el cobertizo porque siempre desaparecía una parte. Empecé a cerrar todo con candados nuevos y aún así seguían faltando pequeñas cosas. Nunca se llevaban herramientas caras ni equipos grandes. Solo comida enlatada, agua embotellada, pilas, combustible y objetos fáciles de transportar. Era casi como si alguien estuviera abasteciéndose poco a poco sin querer llamar demasiado la atención. La noche que finalmente llamamos a la policía fue durante la tormenta más fuerte que recuerdo haber visto en esa zona. El viento hacía vibrar las ventanas y la lluvia golpeaba el techo con tanta fuerza que apenas podíamos escucharnos hablar. Otra vez la electricidad se fue antes de que empezara el temporal. Cerca de la medianoche volvimos a oír pasos sobre el porche. Esta vez no eran imaginaciones. Se escuchaban claramente, lentos, pesados. Alguien caminaba de un extremo al otro de la casa. No salimos. Apagamos todas las luces de las lámparas y nos quedamos en silencio. Los pasos continuaron durante casi 1 minuto. Después desaparecieron. Llamamos al sheriff apenas amaneció. Llegaron 2 agentes y revisaron toda la propiedad. Encontraron huellas recientes que salían hacia el bosque.
Uno de ellos decidió seguirlas mientras el otro permanecía con nosotros. Aproximadamente una hora después pidió apoyo por radio. Las huellas llevaban hasta un viejo granero abandonado que pertenecía a otra propiedad y que, según los registros, llevaba años vacío. Cuando encontraron algo que ninguno esperaba. Había un colchón improvisado, latas de comida, bidones de agua, un pequeño generador portátil, ropa, mantas, mapas de la zona y una pared llena de fotografías. No eran fotos al azar. Eran imágenes tomadas con teleobjetivo de varias casas rurales del área. Algunas mostraban ventanas, otras vehículos, otras cobertizos. Había notas escritas a mano indicando qué días parecía haber gente y cuáles no. También encontraron varias fotografías de nuestra casa. Algunas estaban tomadas desde el bosque detrás de la propiedad, otras desde el camino de entrada. Había incluso una donde podía verse a mi esposa regando unas plantas en el jardín. Nunca supimos cuánto tiempo llevaba observándonos. La policía registró todo el lugar durante varios días, pero nunca encontraron al hombre que vivía allí. Tampoco hallaron huellas recientes alejándose del granero. Era como si hubiera abandonado el refugio apenas escuchó las patrullas acercarse. Investigando un poco más, descubrieron que varias personas del condado habían denunciado robos pequeños durante tormentas en los últimos meses. Combustible, herramientas, comida, baterías. Nadie había relacionado los casos, porque nunca desaparecían objetos de gran valor. Un detective nos explicó después una teoría que, sinceramente, me dio más miedo que cualquier otra cosa. Creían que quien fuera esa persona aprovechaba las tormentas porque sabía exactamente cómo funcionaba la zona. El viento ocultaba cualquier ruido. La lluvia borraba huellas en cuestión de horas. Los vecinos no salían de sus casas. Las cámaras domésticas dejaban de grabar cuando se iba la electricidad. Y si alguien escuchaba pasos o golpes durante una tormenta, lo más probable era que pensara que eran ramas movidas por el viento. Nunca demostraron que él estuviera provocando los cortes eléctricos. Puede que simplemente supiera que nuestra línea era la primera en fallar cuando el clima empeoraba y construyera toda su rutina alrededor de eso. Honestamente, esa explicación me parece mucho más probable. Lo inquietante es que conocía el momento exacto en que la casa quedaba completamente aislada. Nos mudamos unos 6 meses después. Cada vez que anuncian tormentas fuertes sigo revisando 2 veces que todas las puertas estén cerradas. Y todavía hay algo que no logro sacarme de la cabeza. Entre todas las fotografías que la policía encontró en aquel granero, había una de nuestra casa tomada de noche. La fecha escrita al reverso era casi un año anterior a nuestra mudanza. Nosotros todavía ni siquiera habíamos comprado la propiedad. Durante mucho tiempo pensé que las historias de personas que entran a casas durante tormentas eran exageraciones que la gente contaba para hacerlas parecer más aterradoras. Siempre me había parecido que una tormenta era precisamente el peor momento para intentar hacer algo así. Hay ruido por todas partes, las cámaras pueden fallar, pero también es más difícil moverse sin ser visto. Después de lo que nos pasó en 2020, cambié completamente de opinión. En ese momento vivía con mi esposa y mi hijo pequeño en un vecindario residencial en las afueras de Atlanta. No era una zona aislada ni una comunidad rural. De hecho, desde nuestra casa podíamos llegar a restaurantes y supermercados en menos de 10 minutos. Era un barrio bastante normal, construido en los años 90, con casas similares, jardines pequeños y calles donde los niños todavía jugaban por las tardes. Nunca habíamos tenido problemas de seguridad. La mayoría de los vecinos se conocían y la mayor preocupación que había tenido alguien hasta entonces era algún robo ocasional de paquetes dejados en la puerta. La noche que ocurrió todo, había una tormenta tropical pasando por la región. No era un huracán,
pero sí una de esas tormentas que hacen que todo el mundo se prepare porque pueden provocar inundaciones y cortes de electricidad. Durante la tarde habíamos comprado algunas cosas por si se iba la luz y aseguramos los muebles del patio. Recuerdo que cerca de las 8 comenzó a llover con mucha fuerza. El viento empezó a mover los árboles del jardín y las ramas golpeaban ocasionalmente las ventanas. Mi hijo tenía 4 años en ese momento y le tenía miedo a los truenos, así que mi esposa se quedó con él en la habitación mientras yo estaba en la sala viendo las noticias. La electricidad se fue alrededor de las 9:30. Era algo que esperábamos. Encendí una linterna, revisé el panel eléctrico y al ver que todo el vecindario estaba oscuro, asumí que sería cuestión de tiempo. Lo extraño es que unos minutos después escuché el sonido del generador de un vecino. Eso me llamó la atención porque, si alguien tenía electricidad de respaldo, significaba que podía ver mejor que nosotros lo que ocurría afuera. Me acerqué a una ventana y miré hacia la calle. La lluvia era tan fuerte que apenas distinguía las casas del otro lado. Todo parecía normal. Ninguna persona caminando. Ningún vehículo pasando. Volví al sofá y seguí escuchando la tormenta. Fue aproximadamente 20 minutos después cuando escuché el primer ruido extraño. No vino de la puerta principal. Vino del garaje. Al principio pensé que era algo movido por el viento. Teníamos algunas cajas y herramientas guardadas allí, y con la electricidad apagada, la alarma automática de la puerta tampoco funcionaba correctamente. Me levanté para revisar, pero antes de llegar escuché otro sonido. Un golpe, después otro. No era alguien golpeando la puerta. Era como si alguien estuviera intentando mover algo con cuidado. Mi primera reacción fue pensar que mi vecino necesitaba ayuda o que alguien había tenido algún problema afuera. Abrí la puerta que conectaba la casa con el garaje y encendí una linterna. No vi nada extraño. El coche estaba estacionado, las herramientas seguían en su sitio y la puerta del garaje parecía cerrada. Regresé a la sala y llamé a mi esposa para preguntarle si había escuchado algo. Me dijo que sí, pero había escuchado otra cosa. Ella pensó que alguien había tocado la puerta trasera. Ahí fue cuando dejamos de pensar que era la tormenta. Revisé todas las entradas de la casa. La puerta trasera seguía cerrada. Las ventanas también. No había señales de que alguien hubiera intentado entrar. Pensé que quizá estábamos escuchando sonidos amplificados por la lluvia. Cuando hay viento fuerte, una casa puede producir muchos ruidos que normalmente pasan desapercibidos. Intenté convencerme de eso, hasta que vi una luz. Fue un reflejo muy breve, a través de la ventana de la cocina. No era una linterna apuntando directamente. Era una pequeña luz que apareció y desapareció rápidamente, como si alguien hubiera cubierto el haz con la mano. Mi primera idea fue que podía ser un policía revisando casas durante la tormenta. Eso habría tenido sentido. Salí al pasillo y encendí la linterna para mirar hacia afuera sin acercarme demasiado a la ventana. Entonces escuché algo dentro de la casa. Un ruido en el segundo piso. Mi esposa estaba arriba. Mi hijo estaba arriba. Y yo estaba abajo. Durante unos segundos, ninguno de los dos habló. Subí lentamente las escaleras pensando que quizá mi esposa había bajado y yo no me había dado cuenta. Pero cuando llegué al pasillo, ella salió de la habitación con mi hijo en brazos. Me preguntó por qué había subido. Le respondí que pensaba que ella había escuchado algo. En ese momento los dos entendimos lo mismo. Había alguien más dentro. No gritamos, no hicimos ruido. Simplemente entramos nuevamente al cuarto y cerramos la puerta. Mi esposa llamó al 911 mientras yo intentaba escuchar qué estaba pasando. La operadora nos indicó que permaneciéramos encerrados y que no intentáramos buscar a la persona. La parte más aterradora fue que durante varios minutos no escuchamos nada. Ni pasos, ni voces, nada. Eso hizo que fuera peor, porque significaba que la persona sabía moverse dentro de la casa sin hacer ruido. La policía llegó aproximadamente 15 minutos después.
aunque por la tormenta parecía mucho más tiempo. Entraron por la puerta principal y revisaron toda la vivienda. Al principio dijeron que probablemente no había nadie, pero uno de los agentes encontró algo en el sótano. La pequeña ventana que daba al patio trasero estaba rota. No completamente. Solo lo suficiente para que alguien pudiera abrirla desde afuera. Según los agentes, la persona había entrado por allí y probablemente había esperado dentro de la casa antes de moverse. No había tomado televisores, computadoras ni objetos grandes. Lo único que faltaba era efectivo que mi esposa guardaba en un cajón y algunas tarjetas de regalo. Pero había algo que nos preocupó mucho más. La policía encontró una mochila detrás de unas cajas en el sótano. No era nuestra. Dentro había guantes, una linterna pequeña, una navaja, varias herramientas y algo que parecía una lista escrita a mano. No eran direcciones, eran horarios. Había anotaciones sobre varias casas del vecindario, cosas como trabajan hasta tarde, perro grande, cámara en entrada, viajan fines de semana. La nuestra aparecía en la lista. Lo más extraño era que había una nota al lado que decía: tormenta buena, nadie afuera. Los investigadores revisaron las cámaras de algunos vecinos y encontraron que alguien había estado caminando por el vecindario durante varias noches antes de la tormenta. Nunca se veía claramente el rostro porque llevaba capucha y evitaba pasar directamente frente a las cámaras. También descubrieron algo que explicaba por qué había elegido esa noche. Durante tormentas fuertes, muchos sistemas de seguridad residenciales dejaban de funcionar correctamente cuando se iba la electricidad. Algunas cámaras perdían conexión. Algunas alarmas dependían del internet. Y la mayoría de los vecinos simplemente asumían que cualquier ruido extraño era causado por el viento. La policía sospechó que no era la primera vez que esa persona hacía algo parecido, pero nunca lograron encontrarla. La mochila no tenía documentos. Las huellas eran parciales. Y después de esa noche no hubo más incidentes relacionados. Nos mudamos poco más de un año después, aunque la razón oficial fue que queríamos una casa más grande. Nunca le contamos a casi nadie el motivo real. No queríamos que nuestro hijo creciera escuchando que alguien había entrado en su habitación mientras dormía. Hasta hoy, cuando anuncian tormentas fuertes, sigo haciendo algo que antes nunca hacía. Reviso todas las puertas y ventanas antes de acostarme. No porque piense que alguien va a entrar, sino porque aquella noche aprendí algo que nunca había considerado. Una tormenta no solo hace que una casa sea más difícil de proteger, también hace que muchas personas dejen de prestar atención a lo que ocurre afuera. En el invierno de 2019, mi novia y yo alquilamos una pequeña casa de campo en las afueras de Yakima, en el estado de Washington, para pasar un fin de semana largo. La idea era simplemente descansar, leer y cocinar algo rico sin la prisa de la ciudad. La casa era preciosa, de una sola planta, rodeada por varios acres de huertos de manzanas que en esa época del año estaban completamente pelados por el frío. El vecino más cercano quedaba como a 1,5 kilómetros cruzando los campos. Llegamos un viernes por la tarde. El clima estaba helado, y para el sábado por la noche el pronóstico anunciaba una nevada fuerte con vientos bastante fríos. Cerca de las 9 de la noche, ya estaba cayendo una capa gruesa de nieve. Así que nos preparamos un té, encendimos la estufa de leña y nos pusimos a ver una película en la computadora. Casi a las 11 de la noche la electricidad se cortó de golpe. No nos sorprendió porque en esas zonas rurales, el viento suele tirar ramas sobre las líneas eléctricas. Encendimos 2 velas grandes que había en la mesa del comedor y seguimos conversando con la tranquilidad de saber que teníamos la chimenea encendida. Cerca de la medianoche, mientras lavaba un par de tazas en la pileta de la cocina, escuché un golpe afuera. Fue un sonido seco, como si algo de madera hubiera caído contra la pared exterior. Me quedé quieto con la rejilla en la mano.
La ventana de la cocina daba directamente hacia el patio trasero y el huerto de manzanas. Afuera la nieve caía tan tupida que apenas se distinguía el primer contorno de los árboles. Esperé unos segundos pensando que el viento había volado alguna silla del porche, pero no volvió a sonar nada. Apagué la vela de la cocina para que el reflejo del cristal no me quitara visibilidad y pegué la cara al vidrio. Fue entonces cuando vi el resplandor. No era una luz constante ni una linterna halógena fuerte. Era un destello azulado, muy tenue, que se encendía y se apagaba rítmicamente en medio de los árboles pelados, a unos 30 metros de la casa. Pensé que era el reflejo de alguna luz lejana o un insecto en la ventana, pero cuando volví a poner atención, entendí exactamente qué era. La pantalla de un teléfono móvil encendiéndose en la oscuridad. Alguien estaba parado en medio del huerto helado, bajo la nieve, mirando su celular. Se me heló la sangre. Le hice una señal a mi novia para que se quedara en silencio y apagamos la última vela que quedaba en la sala. La casa quedó en una oscuridad penumbrosa, iluminada únicamente por el resplandor de las brasas de la chimenea. Nos pegamos a la pared lateral de la ventana del living, mirando hacia el patio trasero. En el siguiente destello del teléfono, la luz ya no estaba a 30 metros. Estaba a menos de 10. La persona no caminaba rápido. Avanzaba a pasos lentos, hundiéndose en la nieve, con una capucha pesada sobre la cabeza. No parecía llevar un arma ni nada en las manos aparte del teléfono. Cuando llegó al borde del porche de madera, se detuvo. Escuchamos cómo subía el primer escalón. El crujido de la madera congelada bajo sus botas sonó altísimo en el silencio de la casa. Subió los 3 escalones del porche y se acercó a la puerta trasera. Mi novia me apretó la mano con tanta fuerza que casi me saca el aire. Nos quedamos inmóviles en el suelo, sin respirar, rezando para que no intentara abrir. El desconocido pegó la frente contra el cristal de la puerta trasera. Durante casi 2 minutos enteros, que se sintieron como horas, se quedó mirando hacia el interior de la casa a oscuras. Lo único que escuchábamos era el viento afuera y el sonido de sus nudillos golpeando rítmicamente el marco de madera, 3 veces, de forma pausada. Golpeaba. Esperaba 10 segundos. Volvía a golpear 3 veces. No gritó. No intentó forzar la cerradura. Simplemente llamaba a la puerta con una calma absoluta en medio de una tormenta helada. De repente, dejó de golpear. Escuchamos cómo sus botas bajaban lentamente los escalones del porche y se alejaban sobre la nieve hacia el lado del garaje. Nos quedamos en el piso casi 20 minutos antes de atrevernos a movernos. La señal del teléfono era pésima por la tormenta, pero logramos enganchar un hilo de señal para llamar al 911. La policía tardó más de 40 minutos en llegar por el estado de los caminos. Cuando los 2 oficiales revisaron la propiedad con sus linternas, encontraron el rastro completo en la nieve. La persona había llegado caminando desde el camino principal, pero cuando siguieron las huellas alrededor de la casa, descubrieron algo que a los propios agentes les pareció desconcertante. Antes de subir al porche trasero, la persona había caminado hacia la parte lateral de la casa y había abierto manualmente la caja de los fusibles principales para cortar la electricidad de la vivienda. Luego había caminado hasta la ventana de la cocina para ver si encendíamos velas, y finalmente había subido al porche a golpear. Y las huellas que salían del porche no iban hacia la ruta. Iban directamente hacia la puerta del depósito de leña, donde la persona simplemente se había sentado en el piso a esperar que amaneciera antes de irse caminando al despuntar el alba, apenas 1 hora antes de que llegara la patrulla. Los agentes encontraron un par de envoltorios de comida rápida, una lata de cerveza vacía y las marcas de la persona sentada sobre las bolsas de mantillo. No era una entidad, ni un monstruo, ni nada fantástico. Era un desconocido que sabía exactamente cómo manipular la casa para medir quién estaba adentro, cuánto miedo teníamos y si íbamos a salir a revisar el corte de luz. Nos fuimos de esa cabaña a primera hora de la mañana
y nunca volvimos a alquilar propiedades aisladas en invierno. A veces pensamos que el peligro de la noche en el campo es la soledad o el frío. Pero esa noche entendí que lo verdaderamente aterrador es darte cuenta de que alguien puede estar afuera en la oscuridad, tomándose todo el tiempo del mundo para estudiar tus reacciones, sin que tú tengas la menor idea de quién es ni qué quiere de ti. Llevaba casi 9 años manejando camiones de larga distancia cuando pasó esto. Para ese momento ya había cruzado prácticamente todo el noreste de Estados Unidos decenas de veces. Conocía las rutas principales, sabía qué estaciones de servicio convenía evitar y podía reconocer una tormenta fuerte mucho antes de que apareciera en el pronóstico. Por eso, cuando salí de Buffalo rumbo a Pensilvania en noviembre de 2015 y escuché que se acercaba un frente bastante complicado, no me preocupé demasiado. Había conducido bajo lluvia, nieve y hielo suficientes veces como para pensar que sería otro viaje largo sin nada especialmente interesante. Mi carga no era urgente, así que tampoco tenía presión por llegar a una hora específica. Si el clima empeoraba demasiado, simplemente buscaría un lugar donde detenerme hasta que pasara la tormenta. Ese era el procedimiento normal y prácticamente todas las empresas preferían eso antes que arriesgar un accidente. Las primeras 4 horas transcurrieron sin problemas. La lluvia era ligera y el tráfico seguía moviéndose con relativa normalidad. El inconveniente comenzó cerca del anochecer, cuando el viento aumentó de golpe y la lluvia empezó a caer con una intensidad que apenas dejaba ver unos pocos metros por delante del parabrisas. Unos kilómetros más adelante encontré varios vehículos detenidos sobre la banquina. Un patrullero bloqueaba parcialmente la carretera y un oficial iba avisando a los camioneros que el tramo siguiente permanecería cerrado hasta nuevo aviso por la caída de varios árboles y el riesgo de deslizamientos. Nos indicó que esperáramos o que buscáramos una ruta alternativa, aunque dejó claro que la mayoría de los caminos secundarios tampoco estaban en buenas condiciones. Miré el GPS y prácticamente todas las opciones aparecían marcadas con alertas meteorológicas. No tenía sentido seguir avanzando. Apagué el motor y esperé unos minutos junto a otros camiones. Poco a poco algunos comenzaron a dar la vuelta buscando otras carreteras. Yo decidí quedarme. Pensé que la policía terminaría reabriendo el paso en 1 o 2 horas. Mientras esperaba encendí la radio CB, más por costumbre que por otra cosa. Aunque hoy casi nadie la usa, todavía hay conductores veteranos que prefieren comunicarse por ahí cuando las redes móviles empiezan a fallar. Al principio solo escuchaba el ruido habitual de interferencias provocado por la tormenta. Después apareció una voz. ¿Sigues detenido en la 219? Respondí automáticamente. El hombre confirmó que estaba a unos kilómetros más adelante y dijo que también había quedado atrapado por el cierre. Su voz sonaba completamente normal. Tendría unos 50 o 60 años, por la forma de hablar. Nada llamaba la atención. Empezamos a conversar para matar el tiempo, como hacen muchos camioneros durante viajes largos. Hablamos del clima, de las carreteras y de cuánto tardaría probablemente en despejarse el paso. Lo curioso era que parecía conocer perfectamente toda esa zona. Cada vez que mencionaba un pueblo o una intersección, él sabía exactamente de qué estaba hablando. Incluso me advirtió que no intentara tomar un camino forestal que el GPS mostraba como alternativa porque, según él, llevaba años sin mantenimiento. No tenía motivos para desconfiar. De hecho, todo lo que decía parecía bastante razonable. Después de unos 20 minutos me comentó que conocía un sitio seguro donde podía pasar la noche sin esperar a que abrieran la carretera. Dijo que era un viejo estacionamiento para maquinaria pesada. Estaba protegido del viento, no solía llenarse, y quedaba apenas a unos 15 minutos de donde yo estaba. Incluso empezó a darme instrucciones bastante específicas. No utilizó nombres de calles. Me hablaba como suelen hacerlo los camioneros veteranos. Cuando pases el viejo puente de acero, vas a ver una curva larga hacia la izquierda.
Después de eso encontrarás un camino de grava. No entres en el primero. Sigue unos 400 metros más y toma el segundo. Mientras hablaba, abrí el mapa en el teléfono. El lugar efectivamente existía, o al menos aparecía algo parecido. Era un camino secundario que terminaba cerca de una zona industrial abandonada. Nada parecía fuera de lo normal. Finalmente decidí arrancar. Mientras avanzaba, seguíamos hablando por la radio. Él me preguntaba constantemente dónde estaba y yo iba describiendo lo que veía. Cada vez que respondía, confirmaba que iba por el camino correcto. Era evidente que conocía la zona muchísimo mejor que yo. Después de unos 10 minutos empecé a notar algo raro. No había absolutamente nadie, ni un solo vehículo, ni luces de casas, ni estaciones de servicio. Nada. Pensé que simplemente era una carretera poco utilizada, pero el silencio empezó a hacerse incómodo. Incluso la lluvia parecía escucharse más fuerte que antes porque ya no había tráfico alrededor. Entonces vi el puente de acero que había mencionado. Lo crucé. Seguí unos minutos más y encontré el primer camino de grava. La voz me dijo inmediatamente que no tomara ese. Continué avanzando. Fue en ese momento cuando vi unas luces azules reflejándose entre la lluvia detrás de mí. Era una patrulla. Al principio pensé que simplemente estaba verificando que nadie siguiera circulando por esa carretera. Me hice a un lado. El oficial salió del vehículo y caminó hasta mi ventana completamente empapado. Lo primero que me preguntó fue por qué estaba allí. Le expliqué que otro camionero me había indicado un lugar seguro para estacionar. Recuerdo perfectamente su siguiente pregunta. ¿Con quién está hablando? Le señalé la radio CB. El oficial permaneció unos segundos mirándola antes de pedirme que la apagara. Le expliqué que el otro conductor seguía conectado y que incluso conocía perfectamente aquella carretera. El policía me preguntó cuál era la frecuencia. Se la dije. Nunca olvidaré la expresión que puso. Me respondió que esa frecuencia llevaba meses completamente silenciosa. Según él, pertenecía a una antigua empresa de transporte que había cerrado operaciones y prácticamente nadie seguía utilizándola. Pensé que simplemente estaba equivocado. En ese mismo momento tomé el micrófono otra vez y llamé al conductor. No hubo respuesta, solo interferencia. Lo intenté varias veces más. Nada. El oficial me pidió que lo siguiera de regreso hasta el bloqueo principal. Durante el trayecto me explicó que aquella carretera secundaria no aparecía cerrada porque muy poca gente llegaba hasta allí. Sin embargo, llevaba directamente hacia una antigua cantera de piedra que había sido abandonada décadas atrás y que, tras varios años de inundaciones, terminó convirtiéndose en un enorme lago artificial. El acceso permanecía oficialmente clausurado porque el terreno era inestable y varias personas habían sufrido accidentes intentando explorar la zona. Al llegar nuevamente al punto de control, otro agente revisó mi GPS. Las coordenadas hacia las que me dirigía coincidían casi exactamente con la entrada de esa cantera. Lo inquietante fue que el supuesto estacionamiento para maquinaria pesada nunca había existido. Al menos no desde hacía muchos años. Al día siguiente, cuando finalmente mejoró el clima, decidí pasar por allí acompañado de otro conductor que también había esperado toda la noche. La entrada estaba bloqueada por enormes barreras de concreto. Más allá solo se veía un camino parcialmente destruido que descendía hacia un enorme cuerpo de agua rodeado por paredes de roca. No había espacio para estacionar un camión. Nunca lo había habido. Uno de los policías nos comentó algo más antes de irnos. Durante los últimos 2 años habían recibido varios reportes muy parecidos. Conductores, casi siempre durante tormentas fuertes, aseguraban haber recibido indicaciones por radio para tomar rutas alternativas que terminaban en caminos abandonados. Algunos lograban regresar por su cuenta. Otros necesitaban ser rescatados porque quedaban atrapados en el barro o cerca de zonas peligrosas. Ninguno podía describir claramente la voz que les daba las instrucciones. Todos coincidían únicamente en una cosa:
Sonaba como un camionero cualquiera. La investigación nunca llegó demasiado lejos. Revisaron equipos de radio decomisados, hablaron con radioaficionados e incluso rastrearon algunas transmisiones durante tormentas importantes. Nunca encontraron un origen claro. La teoría más aceptada era que alguien utilizaba radios CB antiguas con suficiente potencia para alcanzar a conductores aislados cuando el mal clima reducía el tráfico. Aprovechaba que muchos camioneros todavía confiaban más en la radio que en el GPS cuando las condiciones empeoraban. Nunca identificaron a esa persona, y probablemente nunca lo harán. Lo único que sé es que, desde entonces, cada vez que alguien desconocido intenta darme indicaciones por la radio durante una tormenta, hago exactamente lo contrario, porque todavía recuerdo una última cosa de aquella conversación. Durante casi una hora hablamos de rutas, combustible, clima y carreteras, pero en ningún momento escuché el motor de su camión de fondo, solo lluvia. Esto ocurrió en el invierno de 2018, en una zona bastante aislada, cerca del Parque Nacional Baxter, en Maine. Mi esposa y yo llevábamos meses planeando unas vacaciones cortas para desconectar de la ciudad. Alquilamos una cabaña de madera pequeña que encontramos en internet. No era un lugar de lujo, pero tenía chimenea, estaba rodeada de pinos y prometía una tranquilidad absoluta. El pueblo más cercano quedaba a más de media hora por un camino de tierra que en invierno solía ponerse complicado si no llevabas un vehículo adecuado. Llegamos un jueves por la tarde. Los 2 primeros días fueron exactamente lo que buscábamos. Caminamos un poco por los senderos cercanos, leímos bastante y disfrutamos del silencio del bosque. El problema empezó el sábado, cuando el pronóstico anunció una tormenta de nieve bastante fuerte para la noche. La dueña de la cabaña nos había dejado suficiente leña y comida enlatada, así que no nos preocupamos demasiado. Teníamos calefacción y la casa era sólida. Cerca de las 6 de la tarde la nieve empezó a caer con una intensidad brutal. El viento levantaba ráfagas que chocaban contra los ventanales y reducían la visibilidad a apenas un par de metros. En un momento recordé que había dejado mi computadora portátil y la bolsa con la cámara en el asiento trasero del auto, que estaba estacionado a unos 20 metros de la entrada principal. No quería que el frío de la noche arruinara la batería, así que me puse la campera, agarré una linterna y salí a buscarlas. Caminar esos 20 metros fue incómodo. El viento helado pegaba de frente y la nieve acumulada ya me llegaba casi a los tobillos. Desbloqueé el auto con el control remoto, abrí la puerta trasera, tomé las cosas e hice un movimiento rápido para cerrar antes de que se llenara de nieve el tapizado. Fue en ese instante cuando escuché un ruido apagado, un golpe metálico seco, como una puerta pesada o un candado al cerrarse. Sonó desde la parte trasera del cobertizo de leña que estaba a un lado de la cabaña. Me detuve congelado unos segundos, alumbrando con la linterna en esa dirección. Con la tormenta tan densa era casi imposible distinguir nada. Pensé que el viento había volado alguna tabla, o que una rama gruesa se había caído sobre el techo de chapa. No le di más importancia. Cerré la puerta del auto y volví corriendo a la casa. Adentro, dejé las cosas sobre la mesa y fui a lavarme las manos. Cuando volví al living, mi esposa me miró con una expresión extraña. Estaba revisando su teléfono sobre el sillón. ¿Moviste la llave de la camioneta?, me preguntó. Le respondí que no, que la había dejado sobre la repisa de la entrada al llegar la tarde anterior. No está, dijo, y tampoco encuentro mi celular. Pensé que los habíamos dejado en alguna de las camperas, pero cuando fuimos a revisar el perchero de la entrada, nos dimos cuenta de algo que nos dejó helados. La puerta principal de la cabaña, la que daba al porche trasero, no tenía echado el pestillo interno. Estaba junta, pero no trabada. Y sobre el piso de madera, justo al lado de los zapatos, había un charco pequeño de nieve derretida con una marca de barro.
Alguien había entrado a la cabaña durante los 3 minutos que yo tardé en salir al auto. No se llevaron la televisión, ni las computadoras, ni el dinero de las billeteras que estaban sobre la mesa. Se llevaron únicamente las llaves del vehículo, el teléfono de mi esposa, un cargador portátil y una botella de licor que estaba en la cocina. El pánico que sientes en un momento así no es como el de las películas. No gritas ni sales corriendo. Te quedas rígido procesando la realidad. Estabas en una casa aislada en medio de una tormenta de nieve en Maine, sin auto, sin teléfono para llamar a emergencias, y sabiendo que la persona que te acababa de robar estaba afuera, a pocos metros de ti. Esa persona no era un fantasma. Era alguien que se había quedado varado en el bosque, probablemente desorientado o escapando de algo, que vio una casa iluminada y entendió que la única forma de salir con vida de esa tormenta era quitándonos nuestros medios de transporte y comunicación. Apagué la luz de la linterna y las luces del living de inmediato. Nos fuimos al fondo de la cabaña, cerramos la puerta del dormitorio principal con la traba de madera e improvisamos una barricada con la cómoda pesada. Pasamos toda la noche sentados en el piso a oscuras, escuchando el viento golpear la madera y temiendo en cada minuto que la puerta volviera a abrirse. A las 6 de la mañana, cuando la tormenta finalmente se calmó y empezó a aclarar, salimos con mucho cuidado armados con un atizador de la chimenea. El auto ya no estaba. En su lugar, solo quedaba un espacio vacío en la nieve y un rastro de huellas profundas de neumáticos que el viento de la madrugada había terminado de cubrir casi por completo. Tuvimos que caminar más de 3 kilómetros con el frío de la mañana por el camino helado, hasta que finalmente encontramos una casa habitada y pudimos llamar a la policía. 2 días después encontraron la camioneta abandonada a un costado de la ruta principal, a 40 kilómetros de allí, sin combustible y con el interior revuelto. Nunca encontraron a la persona que se la llevó. A veces la gente piensa que estar en una cabaña aislada en el bosque es peligroso por la soledad o por la naturaleza salvaje. Pero esa noche entendí que el verdadero peligro en un lugar extremo es cruzarte con otro ser humano que está tan desesperado por sobrevivir que no le importa en absoluto lo que le pase a ti para lograrlo.